Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a toda la comunidad educativa a esta sesión Webex Conociendo SQL. La misma va a estar a cargo del profesor Sebastián Francioli, profesor de la carrera Oracle DBA. Bueno, adelante, iniciamos con la Webex. Solamente me interesa por ahí el nombre, apellido y el email. Y todo el resto de los campos, de las columnas, no me interesa. Entonces yo, en la sentencia select tengo que poner, separado por coma, las columnas, los campos que me interesan. From. ¿Qué tablas voy a consultar? Si la información que necesito solamente está en la tabla empleados, pongo ahí la tabla empleados. Si está en la tabla empleados y departamentos, pongo la tabla empleados, coma, la tabla de departamentos. Tenemos la cláusula where. Where me sirve para filtrar los registros que voy a traer. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa grande que está compuesta por muchísimos empleados, pero solamente me interesan los empleados, obtener información de los empleados de un solo departamento, yo ahí filtro utilizando la cláusula where una condición, que el número del departamento o el nombre del departamento sea recursos humanos. Y si yo quiero obtener esa información ordenada, utilizo la cláusula order by. Ahí especifico por qué columnas voy a querer ordenar la información. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo quiero obtener la información de todos los empleados, ¿no? El email. Yo podría hacer esta consulta sin filtrar y, como ven, me trae la información de todos los empleados, pero solamente los campos que yo especifiqué en la cláusula select. A ver, el usuario me está solicitando solamente que quiere la información del departamento 30. Entonces, yo, Department ID, especifico que sea el departamento 30. ¿Cómo ejecutar esto? Y ahí obviamente trae menos registros. Trae la información de los 6 empleados que pertenecen al departamento 30. Pero ya acá lo tengo desordenado. La base de datos, si yo no le especifico un orden, no siempre lo trae de la misma forma. Entonces vamos a especificar la cláusula order by y el email. Vuelvo a ejecutar y ahí ya me aparece ordenado. Fíjense que está ordenado por el email. ¿Se escucha bien? Por favor, si alguien puede en el chat aclararme si se escucha bien o si hay algún problema de audio, se lo voy a agradecer. Gracias. Bueno, esa fue la introducción muy breve de lo que es lenguaje SQL. Y vimos solamente una sentencia que es para consultar información. Esta presentación tiene como objetivo ver el tema de una subconsulta. Vamos a darle a través de ejemplos prácticos que creo que va a ser lo más claro. Yo acá tengo una tabla, es la tabla de pacientes, por ejemplo puede ser una tabla de empleados, pero es una tabla de pacientes, que está compuesta por dos campos, dos columnas, el nombre y la edad. Y una consulta básica es, ¿quién es más grande que Natalia? Con lo que sabemos hasta ahora, yo tendría que primero preguntar qué edad tiene Natalia, consultar qué edad tiene Natalia. Y luego con la información de la edad de Natalia, que como vemos en la tabla, tiene 30, preguntar quiénes son mayores que 30, ¿está bien? La segunda consulta sería quién es más grande que Natalia. Con la edad de Natalia puedo consultar eso y obtener el nombre de quiénes son más grandes. Vamos a verlo esto en ejemplo de cómo sería en SQL, traducido a cómo le consulta la base de datos de eso. Tengo que edad de Natalia, bueno, a un select. ¿De qué? De la edad.
la tabla pacientes, y filtro que el nombre sea Natalia. Esto es fines prácticos, puede ser, yo sé que en esta tabla tengo solamente una Natalia, si no tendría que buscarlo por un identificador único, ¿está bien? El DNI de Natalia, por ejemplo. Entonces, esta consulta a mí me va a devolver 30. Me devuelve un solo registro, con un solo campo, con una sola columna, que es 30. Yo utilizo el 30 para preguntar quién es más grande que Natalia. Entonces, hago otra consulta, a mí me interesa saber el nombre de las personas que son más grandes que Natalia. Entonces, hago un select del nombre, de la tabla pacientes, donde la edad sea mayor a 30. Pueden ver acá a la derecha que en la tabla está marcada en negrita y en rojo lo que me va a obtener. ¿Está bien? En negrita y marcado en negro se muestra la edad de los diferentes pacientes y se puede chequear que son más grandes que Natalia. ¿Qué pasa? Si yo quiero solucionar esto solamente en una consulta, tengo que utilizar una consulta con una subconsulta. ¿Está bien? La consulta principal es quién es más grande que Natalia y la subconsulta es qué edad tiene Natalia. Entonces, lo que yo ejecutaba primero está adentro, está incluido, embebido en la consulta principal que es quién es más grande que Natalia. Vean que esto es solamente una sola consulta y entre paréntesis está la subconsulta. Lo que nosotros antes ejecutábamos primero está dentro de la consulta principal, que es lo que ejecutábamos segundo. ¿Qué recomendaciones, instrucciones y hay que seguir ciertos lineamientos cuando se utilizan subconsultas? Recién les mencioné. Por un tema de legibilidad, si yo le paso este reporte, esta consulta a otra persona y que la pueda leer y que sea claro, se recomienda que la subconsulta aparezca a la derecha, como se puede ver en este ejemplo. La subconsulta aparece a la derecha de la comparación. Siempre en la cláusula where tengo una columna, un operador de comparación, en este caso el igual, y luego puedo tener un número, puedo tener una subconsulta, puedo tener un carácter. Obviamente, el campo de edad es un campo numérico. Entonces, lo que me devuelve la subconsulta tiene que ser un número, si no me va a dar un error cuando ejecute esa sentencia. Las subconsultas tienen que estar entre paréntesis. Acá vemos en este ejemplo. La consulta de la edad de Natalia está entre paréntesis. Hay dos tipos de subconsultas. En este caso es una subconsulta que se llama de una sola fila. ¿Por qué? Porque me devuelve un solo registro, que es la edad de Natalia, me va a devolver 30. Pero hay subconsultas que devuelven varias filas. Una subconsulta de una sola fila tiene que utilizar operadores de una sola fila. También admite operadores de varias filas. El problema se da cuando en subconsultas de varias filas yo utilizo operadores de una sola fila. Ahí va a dar error. Entonces, cuando hago subconsultas de varias filas, que me devuelven varios registros, varias filas, necesito utilizar operadores de varias filas, que están los que aparecen entre paréntesis ahí, son 4. No tiene sentido una subconsulta ordenarla. No se tiene que ordenar una subconsulta. ¿Por qué? Porque el resultado de la subconsulta después lo va a utilizar la consulta principal. Hay unos ejemplos de subconsultas de una sola fila. Se ve ahí, la consulta está marcada en rojo y la subconsulta es lo que está adentro, lo que resuelve primero la base de datos. Por ejemplo, ¿qué edad tiene Diego? Es parecido, a ver, es la misma sentencia que se ejecutaba con la edad de Natalia. Solamente que en este caso filtro que el nombre sea Diego. Entonces, ¿qué edad tiene Diego? Me va a volver 33, que está marcado ahí en verde en la tabla. Pero por ejemplo hay subconsultas de varias filas. ¿Quiénes tienen entre 25 y 31? Entonces, cuando yo hago un select del nombre de la tabla de pacientes, donde el where, la edad, between and, es un operador que se utiliza para especificar mayor un valor y menor un valor. Están incluidos el 25 y el 31. Entonces, esta consulta, si yo la ejecuto, me devuelve 4 valores, 4 filas.
Ahí está marcado en azul. Gonzalo, Natalia, Rocío y Sebastián. Vamos a ver en detalle su consulta de una sola fila. Como les mencioné recién, devuelven una sola fila. ¿Qué operadores hay que utilizar? Operadores de una sola fila. Igual, mayor, menor, menor igual, mayor igual o distinto. Acá tenemos como ejemplo una consulta principal con dos subconsultas. La base de datos resuelve las subconsultas, con la información obtenida de las subconsultas, resuelve la consulta principal. Acá me interesa saber quiénes son más altos que Laura y tienen menos años que Gonzalo. Entonces, si yo me enfoco primero en la subconsulta, siempre le digo a mis alumnos que piensen, vayan primero en resolver las subconsultas, cómo las escribirían, y luego eligen la consulta principal. Porque a veces si uno quiere escribir desde el vamos la consulta principal y luego las subconsultas, se suele equivocar. Entonces, ¿quiénes son más altos que Laura? Está marcado en verde quiénes son más altos que Laura. Eso lo encierro entre paréntesis. Selecciono la altura de la tabla de pacientes, donde el nombre sea igual a Laura. ¿Ven la diferencia? Que como el nombre es un string, son caracteres, es una cadena de caracteres, lo tengo que encerrar entre comillas simples. Fíjense que yo en la consulta principal estoy preguntando la altura mayor a, y lo que me tiene que devolver la subconsulta tiene que ser una altura. Por eso selecciono altura de Laura. La otra subconsulta que tiene menos años que Gonzalo. Entonces, entre paréntesis escribo la segunda subconsulta, que aparece en azul, donde me fijo la edad de los pacientes, la edad de Gonzalo. Select edad from pacientes, donde el nombre sea igual a Gonzalo. Vamos de a poco. La primera subconsulta es más alto que Laura. Laura mide 1,66 m. Entonces, me va a devolver el nombre de las alturas que aparecen ahí en negrita. Yo apenas soy un poquito más alto que Laura. Ahí aparezco al final. Y después tenemos a Alberto, a Diego, Gonzalo, Natalia, Santiago y yo, que somos más altos que Laura. Entonces, la primera subconsulta si yo ejecutara la subconsulta solamente, me devolvería estos campos. Si yo buscara el nombre de los que son más altos que Laura solamente, sería ese resultado, esas 6 personas. A ver, ¿quiénes tienen menos años que Gonzalo? Gonzalo tiene 27. Entonces, los que tienen menos años que Gonzalo son Rocío, Sabrina y Santiago. A mí me interesa que se cumplan las dos condiciones. Entonces, cuando yo ejecuto la consulta, internamente la base de datos va a solucionar las subconsultas, va a obtener los datos y luego va a ejecutar la consulta principal de obtener la información. En este caso me devolvería un solo registro, que es el nombre Santiago, porque cumple con las dos condiciones. Es más alto que Laura porque mide 1,80 m y tiene menor edad que Gonzalo, porque tiene 23 años. Esos son ejemplos de subconsultas de una sola fila. Vamos a ver ejemplos de subconsultas de varias filas. A ver, obviamente como el nombre lo dice, las subconsultas de varias filas devuelven varias filas, varios registros. Hay que utilizar operadores de varias filas. Por ejemplo, IN. IN lo que hace es fijarse en un conjunto de registros que devuelve que cumpla con al menos uno. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuáles son las personas que están en los pisos donde se encuentran las personas entre 25 y 31 años? Entonces, lo primero que a mí me interesa saber es en qué piso se encuentran las personas entre 25 y 31 años, que es la subconsulta. Esta subconsulta me va a devolver los pisos 3 2 veces y el piso 1 2 veces.
¿Bien? ¿Por qué? Porque Gonzalo, que tiene 27, está en el piso 3. Natalia, que tiene 30 años, está también en el piso 3. Rocío, que tiene 25 años, está en el piso 1. Y Sebastián, que tiene 31, está en el piso 1. O sea, cuando yo ejecute la subconsulta que aparece en verde, me va a devolver 2 veces 3 y 2 veces 1. Para fines prácticos, con que me devuelva 3 y 1 ya estaría bien. ¿Por qué? Porque después la consulta principal va a obtener la información, el nombre de los pacientes que estén en el piso 1 y 3. Obviamente eso incluye a los que están entre 25 y 31 años. Pero la información que me va a devolver es Alberto, que por más que tiene 42 años, ¿qué pasa? Está en el piso 1. Cumple. Va a devolver todas las personas que están en el piso 1 y 3, exceptuando los que están en el piso 2. El resultado de esta consulta serían Alberto, Diego, Gonzalo, Laura, Natalia, Rocío, Santiago y Sabrina. Está excluyendo a Belén y Sabrina, ¿por qué? Porque están en el piso 2. Vamos a arrancar con la práctica. La práctica son 5 ejercicios que hacen referencia a estas dos tablas. La tabla empleados y la tabla de departamentos. Se les dije al principio que un empleado puede pertenecer solamente a un departamento. Y el departamento puede estar compuesto por ningún, uno o varios empleados. Puede ser que yo haya insertado en la tabla de departamentos un nuevo departamento, pero todavía no haya asignado ningún empleado al departamento. La base de datos que utilicemos acá es una base de datos relacional, tiene ciertas restricciones. ¿Qué pasa? Yo no puedo asignarle a un empleado un departamento que no existe. Hay una restricción. Si yo quiero asignarle, insertar un registro en la tabla de empleados a en el campo de departamentos de un departamento que no existe, eso me va a dar error. Primero hay que crear los departamentos y luego se crean los empleados. Son 5 ejercicios. Vamos a ver el primero. Estos ejercicios son de la práctica oficial del curso de base de datos. El tema de subconsultas se ve en la unidad 7. El primer ejercicio dice, cree un informe que muestre el número de empleado, apellido y salario de todos los empleados que ganan más del salario medio. Ordene los resultados en orden ascendente del salario. Lo primero que yo les suelo decir a mis alumnos es, primero que piensen en qué tabla está la información que están necesitando, que tienen que consultar. En este caso, me pide el número de empleado, apellido y salario. Esa información la tengo en la tabla de empleados. Veo que el número de empleado es el primer campo, el employee ID. El apellido es el tercer campo, last name. Y el salario es el campo número 8. Entonces comenzamos. Ahí está marcado en rojo. Número de empleado, apellido y salario. Una consulta select sí o sí tiene que tener estas dos cláusulas. Select y from. Si no da error, está incompleta. Si yo ejecutara, vamos a hacer la prueba, lo que se ve ahí, select, es muy similar, reemplazamos el email por name, el apellido y el salario. Ejecutamos esto y me trae el ID de empleado, el apellido y el salario de todos los empleados. Si no me equivoco, sí. Pero nos pide de todos los empleados que ganan más del salario medio. ¿Cómo obtengo el salario medio? Tengo que realizar una subconsulta. Ahí vemos una función de grupo. Una función de grupo, en este caso en particular, average, select, average, salary entre paréntesis de los empleados, me va a devolver
un solo registro con el promedio de los empleados. Vamos a ejecutar la subconsulta solamente. Esto sería una subconsulta de una sola fila. Average salary from employees. Esa consulta me devolvió un solo registro con el promedio del salario. En este caso es 6.461 con un montón de decimales. Eso es lo que primero va a ejecutar el motor de base de datos. A mí me interesan los empleados que tienen un salario mayor al promedio. Pero también me pide que ordene los resultados en orden ascendente de salario. Entonces, vamos a encerrar la subconsulta entre paréntesis. Vamos a escribir la cláusula where, y al ser una subconsulta de una sola fila, puedo utilizar el operador mayor. Y tenemos la subconsulta encerrada entre paréntesis. Ejecutamos esto. Y ahí me está trayendo los empleados que tienen un salario mayor al promedio. El salario promedio, si no me equivoco, era 6.640. Entonces todos los empleados que me está mostrando tienen un salario mayor a eso. Pero el usuario también me solicitaba que esté ordenada esta consulta. Vamos a utilizar la cláusula order by. Tiene que estar ordenada los resultados en orden ascendente de salario. Por defecto, si yo escribo salary, cuando ordeno por una columna, siempre ordena de forma ascendente. Pero nunca está de más especificarlo. Con la palabra ASC, especifico que sea ascendente. Ahora tengo el resultado que me está solicitando. Si yo lo quisiera descendente, especifico DSC. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Ven cómo está marcado acá? A fines prácticos, está marcado en rojo de la consulta, de lo que me solicita el ejercicio, está marcado en rojo qué pertenece a qué cláusula, para que sea bien claro. Esto me facilita a la hora de ir resolviendo un problema, ir atacándolo por partes. El segundo ejercicio me pide que escriba una consulta que muestre el número de empleados y el apellido de todos los empleados que trabajan en un departamento con un empleado cuyo apellido contiene una U. Parece un trabalenguas, pero a ver, vamos por lo primero. ¿Dónde tengo la información que estoy solicitando? Número de empleados y apellido de todos los empleados. Eso lo tengo también en la tabla empleados. Employee ID lo usamos en el ejercicio primero y el apellido también. Entonces vamos por partes. El número de empleado y el apellido. Entonces en la cláusula select especifico estos dos campos o columnas. Employee ID y las name. From employees, la tabla donde está la información que quiero consultar. Acá no me está solicitando que ordene, pero sí me está pidiendo una condición. Todos los empleados que trabajan en un departamento con un empleado cuyo apellido contiene una U. Entonces, primero tengo que obtener el departamento, ¿está bien? El ID de departamento de los empleados que el apellido tiene una U. Vamos a escribir en la subconsulta aparte. Vamos a crear otro espacio de trabajo y vamos a escribir select. A mí que me interesa que la subconsulta me devuelva el ID de departamento
que también de los empleados, que el apellido contenga una U. Entonces, el apellido es una cadena de caracteres. Se utiliza el operador like y cerrado entre comillas, el porcentaje reemplaza a 0 o varios caracteres. Y me pide que tenga una U. La U puede estar al principio, al final o en el medio. Entonces, con el porcentaje puedo especificar que sea ningún carácter, uno o muchos. Esta subconsulta me trae, esta consulta, la ejecuto, me trae el ID de departamento de todos los empleados que contienen una U. Vamos a chequearlo. Agreguémosle a la cláusula select last name. Pueden ver que el apellido en todos los casos tiene una U. En el caso del primer registro, Funnel, la U está en la segunda posición, al igual que en Austin. En Jimuro no, está en el medio. Pero a mí solo me interesa el ID de departamento. Acá ya tenemos escrito la subconsulta. Entonces, yo tengo el ID de departamento. ¿Qué pasa? Esta consulta me trae varios registros. Es una subconsulta de varias filas. Entonces tengo que utilizar el operador IN, que es un operador que se utiliza para subconsultas de varias filas. Vamos a la subconsulta, encerrarla entre paréntesis. Y vamos a escribir la consulta principal. A mí me interesa saber el ID de empleado y el apellido de la tabla empleados, donde ID de departamento esté dentro de los que me devuelve la subconsulta. Para que sea legible vamos a poner la subconsulta a la derecha y ejecutamos. Si yo ejecutaba la subconsulta me traía el Department ID. Vamos a mostrar el Department ID. Yo lo ejecuto así. La subconsulta me devolvía, por ejemplo, el ID departamento 60. Entonces tengo que traer todos los empleados del departamento 60. ¿Por qué? Porque en el departamento 60 yo tengo a Junol, que Junol en su apellido tiene una U, al igual que Austin. Vamos a ver un ejercicio más y vamos a dar por concluida la presentación. El Departamento de Recursos Humanos necesita un informe que muestre el apellido, número de departamento e ID de cargo de todos los empleados cuyo ID y ubicación de departamento sea 1700. En este caso, ¿qué pasa? El ID de ubicación es un campo que está en la tabla de departamentos. Entonces, tengo que consultar a la tabla de empleados y a la tabla de departamentos. Es la primera vez que vamos a consultar a dos tablas. Veamos por ejemplo, empecemos por partes. ¿Qué tengo que obtener? El apellido, número de departamento y ID de cargo. Esta información, las name, department ID y job ID, la tengo en la tabla empleados. Entonces, voy a hacer un select de estos tres campos de la tabla empleados. Pero, tengo una condición. Todos los empleados cuyo ID y ubicación de departamento sea 1700. En la tabla empleados tengo el Department ID. Entonces voy a filtrar por Department ID. Pero en la subconsulta tengo que buscar el Location ID igual a 1700. Location ID lo tengo en la tabla de departamentos. Entonces,
consulto el Department ID de los departamentos cuyo Location ID es 1700. Vamos a escribirlo. Yo tengo que traer el campo resultado de Department ID, que es otro campo que está en la tabla empleados. From. Esta vez voy a consultar la tabla Department. ¿Por qué? Porque el Location ID, que es por lo que voy a filtrar, está en la tabla de departamentos. Ejecuto esto, que es la subconsulta, me trae el departamento ID cuyo Location ID sea igual a 1700. Esta es la subconsulta. La encierro entre paréntesis. Y vamos a escribir la consulta principal. A mí me interesa saber last name, department ID y job ID. El job ID es el cargo del empleado. Last name, department ID, job ID. ID y job ID. ¿De dónde? De la tabla de empleados. Escribo la cláusula where y la condición es que el department ID, esta subconsulta me devuelve, como vimos recién, varias filas. Entonces tengo que utilizar el operador de varias filas, el operador in. Vamos a escribir la subconsulta a la derecha para que quede claro. Y la ejecutamos. Ahí tenemos la información solicitada. Apellido, department ID, job ID de todos los empleados cuyo departamento está en la locación 1700. Bueno, ahora podemos ir viendo consultas que les hayan surgido. Voy a ver el chat. Consultas por ahí es un tema más avanzado para los que nunca vieron SQL, pero bueno, espero que no hayan podido seguir. Como les comenté hace un rato, el tema de subconsultas se ve recién en la unidad 7. Leo las consultas que tengan, si no, podemos pasar. Te agradezco, Fabricio. Podemos pasar, hay una encuesta para que realicen, y si llegan a tener consultas pueden escribirme a la dirección que voy a postear, webinar@prodesa.org. Bien. La presentación está subida, la pueden descargar y hacerme consultas. Gracias, Marcos, Alejandro. Bien, si no hay consulta podemos ir con la encuesta. ¿Sí? ¿Qué te parece? Vamos con Bueno. la encuesta. Acá Alejandro me está preguntando desde dónde se puede descargar. Bien, le vamos a indicar con el mail de registro, le vamos a estar enviando el link de descarga. Así que no se preocupen. Bien, si no hay más preguntas podemos comenzar con la encuesta. Gracias a vos, Marco, por asistir. El link en el chat. Sí, después lo vamos a ir enviando a cada uno de los que solicite el link de descarga, no se preocupen. Bien, preguntan por los próximos cursos. A partir de agosto comienza la cursada regular, quiere decir que ya en 15 días pueden llamar a la Fundación Prodesa para preguntar los días de cursada y el costo del curso para comenzar los primeros días, o la primera quincena, mejor dicho, de agosto. ¿Sí? Pueden llamar a Prodesa 4-327-1888 y ahí pueden informarse sobre los cursos y distintas carreras con las que contamos. No, todas las cursadas, entre unas de las cursadas son a distancia,
Todas las cursadas son presenciales, con una carga semanal de 4 horas para cada uno de los módulos, con una duración aproximadamente por módulo de 4 meses. Ahí cae una consulta para el instructor, si se puede usar una subconsulta order by. La subconsulta se puede usar, hoy lo vimos en la cláusula where, se puede utilizar también en la cláusula from y en having, que es una cláusula que no vimos. Lo que especifiqué de order by es que la subconsulta no tiene sentido ordenarla, porque el resultado de la subconsulta después lo va a procesar para la consulta principal. Y cualquier consulta sobre las carreras pueden enviar un mail a academia@proesa.org y ahí le van a estar informando cada una de las opciones de cursada, costos y días para cada uno de los cursos, siempre presenciales en Fundación Progresa. ¿Alguna otra pregunta? No, todos los cursos son presenciales. Gracias a todos por asistir y los esperamos en el próximo webinar. Bueno, ya han calificado, han enviado la encuesta. De esta manera nos despedimos, los saludo a todos, muchas gracias por la participación. Hemos contado con un gran número de asistentes, esperamos volver a encontrarnos en la próxima WebEx de SQL, DBA y de las distintas opciones de Oracle. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.